Bueno, chicos, hoy es el último encuentro de este curso de patologías frecuentes de consultorio. La doctora Andrea Martins, otorrinolaringólogo infantil, que trabaja en la ciudad de Gualeguaychú. El primer encuentro nos los dio ella, también está subido a la web, al YouTube. Si tienen alguna duda, por supuesto, déjenla en los comentarios y también en el YouTube, si quieren, también los pueden dejar en los comentarios. Y recuerden que las dos clases anteriores que se dieron van a estar también subidas a nuestra página de YouTube para que ustedes puedan disfrutar de ellas cada vez que la necesiten, porque son patologías que siempre está bueno revisar, volver a leer, porque bueno, la tenemos todos los días, pero siempre es bueno repasar para tener los conocimientos frescos y todo al día, ¿no? Bueno, doctora. Bueno, José, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un placer, como les dije la clase anterior, estar acá con ustedes participando. Así que, como charlábamos con José y María Elisa, me tomé por ahí el atrevimiento de hacer una sugerencia de cambiar un poquito la temática que ustedes tenían planteada, porque me parece muy importante, y yo lo veo en el consultorio acá de la especialidad, el tema otitis media con efusión. Muchas veces trae confusión, incluso los tubos de ventilación, los diábolos, cuándo sí, cuándo no. Con respecto a la otitis media con efusión, cuándo derivar, cuándo no derivar, qué estudios pedirles. Así que bueno, vamos a comenzar con esta clase que es de otitis media con efusión, ¿sí? Lo primero que nos genera dudas o entiendo yo que por ahí uno no entiende bien el término, no sabe bien de qué se trata, porque justamente la otitis media con efusión, la otitis seromucosa, la otitis media secretora, ha ido cambiando de nombre a lo largo del tiempo y por ahí cada uno la menciona de diferente manera, ¿no? Entonces cuando decimos otitis media serosa, otitis media secretora, otitis media no supurada, serotímpano, mucotímpano, otitis media mucoide, mucositis, Luyer. En realidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Qué es la otitis media con efusión? Es una otitis crónica, ¿sí? Acá tenemos la primera diferencia con la otitis media aguda, o sea, la otitis media con efusión, la OME, la famosa OME, ¿sí? La primera diferencia con la otitis media aguda es que justamente esta se caracteriza por ser crónica, ¿sí? Con inflamación y metaplasia del epitelio del oído medio y se acompaña de colección en la caja sin signos ni síntomas de infección aguda. Entonces, esta es otra gran diferencia entre la OMA y la OME. Y acá seguimos haciendo barullo, ¿no? Porque dijimos OME, proceso crónico que se caracteriza por contenido en el oído medio, crónico. ¿Qué pasa con la OMA o cuál es la diferencia con la OMA? Es un proceso inflamatorio, pero agudo de todo el oído, ¿sí? Medio acompañado de fusión también. ¿Qué es la OMA recurrente? La famosa OMAR. Es al menos 3 episodios de OMA en 6 meses o 4 en un año, pero, y acá esto, insisto, es muy importante, tuvieron que haber pasado 30 días entre episodio y episodio. ¿Por qué? Porque si esos 30 días, ese mes, no existió en el medio, estamos hablando de una OMA persistente, que es distinta a una OMA recurrente, ¿sí? La OMA persistente es la reagudización de los síntomas de la OMA en los primeros 7 días de finalizar el tratamiento. Y en ese caso estamos hablando del mismo episodio. Entonces, ¿qué es lo que yo veo muchas veces en el consultorio? Que los pacientes se derivan con diagnóstico presuntivo de OMAR, o sea, otitis media aguda recurrente, y resulta que cuando uno empieza a interrogar, el paciente ha tenido 4 episodios, te dicen los papás, la mamá o el papá, te dicen 4 episodios en el último mes. No, 4 episodios en el último mes, no estoy hablando de una OMA recurrente. Lo mismo si me dice 4 o 5 episodios en 3 meses o en 2 meses. Está clara la diferencia entre la OME, la OMA, el OMAR y la OMA persistente. Son todas entidades que son distintas, tal vez relacionadas una con otra, pero son entidades distintas. Y eso era lo primero
que quería yo destacar, ¿sí? Entonces, cuando yo veo estas imágenes, ¿sí? Y por ahí se activan el audio si quieren y lo vamos discutiendo, pero son imágenes que son totalmente distintas, ¿sí? La imagen que ustedes ven a la izquierda de la pantalla es claramente una OMA, es un episodio agudo donde veo edema de la membrana timpánica, congestión, no veo claramente las estructuras habituales de la membrana y como quien dice, está a punto, ¿no? Está a punto de explotar, dicen los papás cuando la ven. ¿Por qué? Y sí, porque es casi el último paso en cuanto a la cronología de la OMA y lo que sigue a esta imagen, que es la imagen que se ve acá a la izquierda de la pantalla, es la supuración, la otorrea. En algún lugar de debilidad de la membrana puede surgir la perforación, sí, ahora vamos a verlo después, y tener la otorrea, ¿tá? Y en este caso, fíjense que si bien es un oído que no está ventilado, permite ver el martillo, tiene una pequeña atelectasia, ¿sí? Y hay contenido en el oído medio, ¿eh? Es un oído que no está ventilado. Ahora después igual vamos a ver muchas otras imágenes y vamos a ir comparando, ¿está? Pero lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta cuando viene un paciente con otalgia, cuando viene un paciente con dolor de oído, con hipoacusia, después vamos a ver los síntomas, lo primero es preguntarme, ¿cuánto tiempo hace que lo tiene? ¿Sí? ¿Esto le pasa en forma persistente e intercurrente o empezó ese mismo día, habitualmente de noche, aumenta la presión cuando el chico se acuesta? Por eso la mayoría de las veces consultan por guardia de noche con el chico que está gritando de dolor, ¿sí? La característica de esa es la OMA, ¿sí? Que es muy distinto al dolor de la OME y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Si hay algo que no se entiende, ustedes me paran y me avisan. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la OME, la otitis media con efusión. En población occidental sin factores de riesgo, fíjense que la edad de mayor incidencia es entre los 3 y los 5 años, ¿sí? Coincide con el pico, si se quiere, de patología en general respiratoria, cuando los chicos se escolarizan, empiezan la guardería, empiezan el jardín, empieza la circulación viral y esta patología se ve con más frecuencia. La mayoría de las veces, en un 80%, es bilateral y los factores de riesgo son básicamente los factores de riesgo que ustedes conocen por la OMA, ¿sí? Factores ambientales y factores congénitos o propios del paciente. Como factores ambientales, el clima. Sabemos que en los meses de otoño-invierno, cuando bajan las temperaturas, el clima está más húmedo, más frío, empieza a circular los virus. Ya estamos en época de IRAP, ¿no es cierto? Todos están, tal vez ya están haciendo postas respiratorias y demás. Sabemos que en el otoño y en invierno esta patología es más prevalente. Condiciones socioeconómicas, lo mismo que la OMA, el modo de vida, si hay tabaquistas en la familia, ¿sí? Que fumen dentro de la casa, concurrencia a guarderías o a jardín, tener hermanos mayores que concurran, si en el caso de ser hermanos chiquitos, que concurran al colegio o a la guardería, ¿sí? Todo eso aumenta la posibilidad de tener esta patología. Tener el primer episodio de OMA, en realidad, OME, puede ser una persistencia o una OME posoma, durante el primer año de vida también aumenta el riesgo de tener esta patología. El sexo masculino, todo lo que son las malformaciones congénitas del macizo craneofacial, síndrome de Down, Cruzón, Apert, la fisura labio-alveolo-palatina, las alergias, ¿sí? Siempre digo primas hermanas de la patología obstructiva de otorrino, el reflujo, el ser respirador bucal. Todo esto son factores de riesgo que aumentan la posibilidad de tener esta patología que es la otitis media con efusión o seromucosa, ¿sí? La vedette de esta patología, la vedette es la trompa de Eustaquio, ¿sí? Toda la fisiopatología, la fisiopatología de esta enfermedad en general tiene que ver con la trompa de Eustaquio. Con la OMA pasa lo mismo, ¿no es cierto? Este esquema, esta maqueta, yo la tengo en el consultorio para mostrárselas a los papás claramente dónde está la trompa de Eustaquio y cuál es su relación con el oído medio, ¿sí? Entonces, fíjense, acá se ve más clarita, esta sería la trompa de Eustaquio, esta sería la caja del tímpano o oído medio, esta es la membrana del tímpano que divide lo que es el oído externo, ¿sí? Del oído medio, y acá están las ventanas oval y redondas, ¿sí? Que separan, y incluso el hueso, ¿sí? El promontorio, que separan lo que es el oído medio, ¿sí? Del oído interno, donde encontramos las estructuras de los conductos semicirculares
y la cóclea, ¿sí? Que pertenecen al oído interno. Entonces, si ustedes se fijan, en la desembocadura de la trompa de Eustaquio es justamente en el oído medio, ¿sí? En la caja. Entonces, ¿yo qué les explico siempre a los pacientes? Si el paciente tiene congestión, tiene moco, tiene rinorrea, a través de la trompa de Eustaquio, ese mismo moco, ¿a dónde termina? Termina en el oído medio. Y acá este esquema me parece interesante, seguramente muchos lo conocen. ¿Por qué en los chicos, especialmente en la primera infancia, ¿sí? Es más frecuente tener estos episodios tanto de OMA como de OME en relación con el adulto? Porque la trompa de Eustaquio, ¿sí? Que es un tubo que comunica la nariz con el oído, ya lo vimos, ¿sí? Acá en la anatomía, ¿sí? Es más corto, es más ancho y es horizontal, ¿sí? Y a su vez más laxo. En la medida que el macizo craneofacial, que el chico va creciendo, la trompa se pone más fuerte, ¿sí? Se angula a 30 grados, y se pone más finita. Entonces, yo les hago la comparación a los papás para explicarles justamente esto de dos caños, ¿no es cierto? Si yo tengo un caño que es ancho, ¿sí? Que es corto y está horizontal, ¿cómo va a pasar el agua? Mucho más fácil, ¿sí? Que un caño que es más finito y que está angulado. ¿Está bien? Entonces, los episodios habitualmente tanto de OMA como de OME, OMAR, ¿sí? En la medida que el chico va creciendo, en general tienden a ser menores. En cuanto a la clínica, ¿sí? Muy importante, esta es otra característica de la OME a diferencia de la OMA. Se caracteriza por una evolución fluctuante, ¿sí? Tiene periodos donde el paciente va a estar sin síntomas y periodos donde el paciente va a estar sintomático y una latencia que puede hacerla totalmente asintomática. Entonces, cuando uno empieza a interrogar a los pacientes que los derivan habitualmente por OMAR, otitis media aguda recurrente, resulta que no era una otitis media aguda recurrente, sino que era una OME, era una otitis seromucosa o una otitis con efusión. Porque uno le pregunta, contame un poquito la temporalidad, ¿no es cierto?, de estos episodios. ¿Qué tratamiento recibió? ¿Cuánto tiempo pasó entre uno y otro? Y cuando uno inicia el interrogatorio, la anamnesis con respecto al dolor, lo que te dicen es esto: le duele, por ahí llora, le doy un poquito de ibuprofeno y pasa. Ajá, ¿y después qué pasa? No, tal vez se le pasa y a la semana me vuelve a decir que le duele o se queja de dolor o llora, ¿está? Eso no es una OMA, ¿sí? Si el dolor calma habitualmente con analgésicos comunes y el paciente no se vuelve a quejar, esa no es la característica de la OMA, ¿sí? Y recuerden la imagen que yo les mostré de la óptica, ¿sí? Anteriormente, de lo que era la OMA versus lo que era la OME. Ambas pueden tener dolor, sí, ambas pueden tener dolor, ¿sí? Pero una es fluctuante, ¿sí? Y el otro es un cuadro bien agudo. Una es crónica justamente y el otro es un cuadro agudo. Y la OME es la causa más frecuente de hipoacusia en los chicos. ¿Por qué? Porque el tener el contenido en el oído medio ocupado, la caja ocupada, hace que el chico no escuche correctamente. Típicamente vamos a ver en la audiometría tonal que vemos una hipoacusia de tipo conductiva, ahora lo vamos a ver en un gráfico, leve, ¿sí? Habitualmente bilateral, que es variable en el tiempo. El dolor, sí, que dijimos que podía estar presente, es sin fiebre, que también es otra diferencia con la OMA, y habitualmente breve. Mejor al sonarse la nariz, al bostezar o al hacer cualquier maniobra del Valsalva, ¿sí? Y al revés, cualquier maniobra de Valsalva puede exacerbar también el dolor en la medida que esa trompa no esté ventilando el oído, ¿sí? Por supuesto que puede, si esto se cronifica, tiene periodos donde puede reagudizarse y causar una otitis media, ¿sí? Sobre esa base de esa OME, de esa otitis crónica. Tiene sensación de oído tapado o de líquido que se desplaza. Habitualmente te dicen que es como que el dolor pasa como cuando una burbujita explota. Eso te lo dicen los pacientes y lo refieren ellos bien claro. Y ustedes saben que el sistema vestibular está bien relacionado con todo lo que es el sistema auditivo y el paciente puede manifestar esta OME con síntomas, signos de vértigo. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que buscar en la exploración clínica, además de ver
el oído del paciente. ¿Qué es lo que yo hago habitualmente como otorrino cuando viene un paciente que ustedes habitualmente no lo derivan por OME? La causa más frecuente por la cual ustedes derivan un paciente es por OMAR, ¿sí? Por otitis media aguda recurrente. Entonces, lo primero que yo busco es si el paciente, además de tener ese moco en el oído, ¿sí?, tiene causas anatómicas o factores que alteren la permeabilidad nasal. ¿Por qué? Porque yo vi que cualquier factor que altere la permeabilidad nasal y a su vez de la trompa de Eustaquio, ¿sí?, que es la que me permite ventilar el oído, ¿sí?, va a repercutir sobre esta patología y yo puedo tratar muchas veces la OME o puedo intentar curar la OME. Si yo no modifico el factor que causa esa OME, ¿sí?, probablemente el paciente no se cure y siga con estos episodios alternantes de OMA, OME, OMAR, y vamos a estar siempre dentro de la misma historia, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esos factores que alteran la permeabilidad nasal? Una hipertrofia de cornetes nasales inferiores, un desvío de tabique, una hipertrofia adenoidea, que charlamos en la clase anterior de hipertrofia de adenoides, pero no charlamos específicamente del oído, de la repercusión en el oído, y cuestiones más raras como pueden ser la presencia de un tumor en el cábum, de fosa intratemporal o en el vértice del peñasco, pero es un hallazgo obviamente raro en chicos, ¿sí? Entonces acá yo les pongo unos ejemplos, ¿sí? Esta radiografía yo se las mostré el otro día para que veamos cuál puede ser una hipertrofia adenoidea severa. Fíjense que no hay luz, si ustedes recuerdan, seguíamos la pared posterior de la faringe, nos íbamos hacia arriba, ¿sí?, para seguirla de atrás hacia adelante, y fíjense que el cábum está completamente ocupado por tejido, en este caso adenoideo. Lo mismo lo pueden ver en esta tomografía computada, es una tomografía computada de macizo craneofacial, estos son cortes axiales donde se evidencian los senos maxilares, fíjense que tiene un quiste de retención mucoso bastante frecuente cuando hay una disfunción, ¿sí?, de lo que es la nariz, no es el tema de hoy, pero se los menciono. Y fíjense cómo las adenoides se van introduciendo, ¿sí?, en el cábum. Habitualmente estas tomografías ya las va a pedir el especialista, ¿no es cierto? Acá también se evidencia una hipertrofia importante de cornetes nasales. Fíjense en este corte, el desvío, lo que es un desvío tremendo, ¿sí?, un desvío septal muy importante, ¿sí? Esta es la porción ósea, fíjense, y toda esta es la porción cartilaginosa con un choque turbino-septal, se choca el cornete con el tabique, ¿sí?, y el cornete contralateral, como tiene más espacio para crecer, se hipertrofia. Este paciente va a respirar mal y su ventilación va a ser mala, va a tener lo que llamamos una insuficiencia ventilatoria nasal. Este es un corte coronal, donde pueden ver lo mismo, ¿sí? Acá se ve, aparentemente tiene una disrupción, ¿sí?, hay una fractura, ¿sí?, una luxación, y a su vez hay una hipertrofia de cornetes nasales. Fíjense, como les decía, en la concavidad del tabique, el cornete aprovecha y crece, y en la convexidad del tabique, el cornete sigue siendo grande, y fíjense la asimetría que hay entre una fosa nasal y la otra, ¿sí? Bien, ¿cómo hago el diagnóstico de la OME? El diagnóstico básicamente es clínico, ¿sí? Y tengo varias, poder ver el oído, y cada vez hay más, porque ustedes saben que conforme pasa el tiempo, la tecnología en todo sentido nos va ayudando en todo lo que es diagnóstico por imágenes, ¿sí? Yo hoy en día el otoscopio no lo uso, ¿sí? No lo tengo, creo que tengo dos que están guardados y hace años que no los uso, y hoy en día lo que sí se utiliza y habitualmente tienen o debieran tener los especialistas es un otomicroscopio, ¿sí?, que te permite ver obviamente con muchísimo mayor precisión lo que es el oído, y las ópticas, que son geniales, que son fantásticas, porque te permiten una imagen en tiempo real del oído y te permite mostrarle a los papás cómo es el oído por dentro, ¿sí?, que ellos no, la verdad que muchas veces ni lo imaginan, ni obviamente nunca lo han visto, ¿sí? Hasta incluso lo que yo suelo hacer es tomar capturas de pantalla y mandárselas cuando veo alguna imagen a los colegas, ¿no?, a ustedes, cuando veo alguna imagen que es rara o me derivan el paciente por algún cuerpo extraño y demás. Yo habitualmente suelo tomar fotos, ¿sí?,
de esas imágenes, tanto de nariz como de oído, ¿sí? Y se las voy compartiendo para que ustedes también puedan verlo y puedan acceder a estas imágenes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que evidenciar o qué es lo que tengo que buscar cuando veo un oído? ¿Sí? Este es un oído normal, este es un oído ventilado, y si recuerdan las primeras imágenes que les mostré, donde a la izquierda teníamos una OMA y a la derecha teníamos una OME, ¿sí? Es bastante, es distinto, ¿no? Fíjense que, esto me olvidé de decirles, las modificaciones que yo voy a ver son en el color, la textura y la movilidad de la membrana timpánica. Entonces, este tímpano es un oído que está ventilado, donde yo puedo identificar claramente el martillo, ¿sí? El huesecillo, y siempre, siempre, cuando tengo chicos por ahí rotando conmigo o hacemos talleres de otoscopía, otomicroscopía, lo que hacemos es dividir el oído en 4 cuadrantes. ¿Por qué? Porque cuando yo divido el oído en 4 cuadrantes, voy a buscar patología que es distinta en cada uno de los cuadrantes, y es lo que ustedes tienen que tratar de hacer cuando miran un oído, recorrerlo entero. Si ustedes miran una parte o el oído tiene un tapón de cera y el oído no se puede ver en su totalidad, no van a poder hacer un correcto diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que ustedes debieran identificar cuando ven un oído? ¿Sí? Un oído de aspecto normal, el triángulo luminoso, ¿sí? La cabeza del martillo, la apófisis corta del martillo, ¿sí? Acá la vemos, y lo que es la pars tensa, ¿sí? Que se ve aquí arriba. Bien. ¿Qué pasa entonces con la otitis serosa? La otitis serosa sería el primer estadio, si ustedes quieren. Ahora vamos a ver que hay varios estadios de lo que es esta patología, donde yo voy a ver un oído que no está transparente, ¿sí? No está ventilado, no tiene aire, sino que el oído tiene contenido, ¿sí? Veo que el martillo está levemente retraído, entonces el tímpano pierde su semitransparencia, el aspecto es como si fuese más grueso, de matizado, pero los relieves óseos, ¿sí? Básicamente el martillo, sigue siendo bien visible, y pueden observarse vasitos en la periferia o adyacentes al CAE, que por ahí en esta imagen no se ve bien, pero es bastante frecuente. ¿Qué pasa en la otitis seromucosa y mucosa? Que es el estadio que sigue. Fíjense que el oído sigue teniendo contenido, pero el contenido es más espeso. Hasta acá incluso veo una burbuja, ¿sí? Fíjense las características de ese contenido, que es distinto al anterior, que es seroso, ¿sí? En este caso ya es mucoide. Si yo hiciera una tímpanocentesis y tengo posibilidad de evaluar este contenido, que es lo que hago cuando coloco un tubo de ventilación, van a ver que es un moco espeso, bien, bien espeso, como el moco, como la rinorrea mucopurulenta que ustedes ven en la nariz, ¿sí? Entonces, fíjense, etapas y secuelas evolutivas de la OME. La primera es la que vimos recién, que es la otitis serosa, ¿sí? La OME con contenido seroso. La segunda es la otitis mucoide, pero todavía sin alteraciones estructurales, porque ahora vamos a ver en otras imágenes cómo también se puede presentar esta OME. El líquido puede estar presente en el oído habitualmente 3 a 6 meses y puedo tener una retracción de la pars flácida, que es la que vimos anteriormente, ¿sí? El cuadro que sigue es la otitis mucoide, pero con alteraciones estructurales de la membrana timpánica, ¿sí? Ese tímpano, que yo siempre les explico a los papás, tiene 3 capas: la capa externa, que es la piel, la capa del medio, que es un elástico, y la capa interna, que es mucosa, ¿sí? Con este moco que está permanentemente ahí en el oído, con episodios de reagudizaciones, donde tengo cultivo de virus, bacterias y demás, la membrana va perdiendo su elasticidad, ¿sí? Va perdiendo las capas, ¿sí? O se van alterando las diferentes capas, y cuando la capa del medio se altera, que es la elástica, que es la que más tiempo tarda en curar, habitualmente ahí voy a tener una perforación. Ahora lo vamos a ver en las imágenes que siguen, ¿sí? Después de esta etapa viene la otitis media adhesiva, donde el tímpano, ustedes van a ver que se adhiere, ¿sí? Absolutamente a las estructuras del oído interno. Acá puedo ver perfectamente el promotorio, puedo ver las ventanas y puedo ver la articulación incudo-estapediana,
¿sí? Que habitualmente en el oído no se ve, ¿sí? Esta es una otitis adhesiva. La etapa 5P, donde ya tengo una perforación de la membrana timpánica, ahora les voy a mostrar algunas fotos, y la 5B o C, donde ya tengo un bolsillo de retracción sucio o un colesteatoma, ¿tá? Entonces, fíjense en esta imagen, son todas imágenes que se pueden evidenciar o con la óptica, ¿sí? O con el microscopio. Fíjense la definición que esto tiene y el detalle que me da de la membrana. Acá puedo ver el martillo con una perforación bien amplia, bien amplia, ¿sí? Donde veo toda la mucosa del oído perfectamente de la caja. Acá lo mismo, ¿sí? Ahí se ve el martillo, está rotada la imagen, una perforación bien amplia. Fíjense la congestión, ¿no?, que tiene este oído y la posibilidad de otorrea, o sea, de secreción, ¿sí?, que tiene ese paciente, porque recuerden que el oído está abierto. Acá se puede evidenciar lo mismo, ¿sí? Una perforación con un oído donde no se ven claramente las estructuras, ¿sí? Pareciera que hay un bolsillo. Acá lo mismo. Y fíjense, acá tengo un bolsillo sucio. Acá ya tengo piel. Acá ya tengo colesteatoma. ¿Está? Y fíjense dónde está ubicado el colesteatoma. Si cuando ustedes miran el oído, miran una porción del oído o miran los cuadrantes inferiores, siempre se van a perder de ver el colesteatoma, porque el colesteatoma habitualmente se aloja en la región posterior del oído, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Tienen un bolsillo sucio con un colesteatoma, y acá otra imagen de colesteatoma clara con perforación, todos oídos que son claramente crónicos, ¿sí? Bien, decíamos que el diagnóstico es clínico, ¿eh? Uno hace el diagnóstico de la OME a través de una buena anamnesis, ¿sí? Y un buen interrogatorio y un correcto examen físico del paciente, no solo de las estructuras del oído, sino de todas las estructuras del macizo craneofacial, ¿sí? Pero a su vez uno tiene, como en todas las patologías, exámenes complementarios de diagnóstico, como pueden ser las exploraciones audiométricas. Dentro de las exploraciones audiométricas que permiten confirmar el diagnóstico y conocer exactamente la magnitud de la hipoacusia, porque recuerden que la OME era la causa más frecuente de hipoacusia. Entonces voy a tener métodos que son subjetivos, o sea, que dependen de la respuesta del paciente, y voy a tener métodos objetivos donde la respuesta me la va a dar una máquina. Entonces, la duda que se les puede generar es ¿qué pedir? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Le pido una audiometría? ¿Le pido una logoaudiometría? ¿Le pido una impedanciometría? ¿Una timpanometría? Sepan que tanto los estudios subjetivos o los métodos subjetivos como los objetivos son complementarios. ¿Qué significa? Que uno no es que es más importante que otro. Todos me van a dar información y me van a dar información distinta que se va a ir complementando, ¿sí? Entonces, el que más frecuentemente ustedes piden, y por ahí están más acostumbrados a mirar, ¿sí?, es la audiometría tonal. La audiometría tonal, ustedes saben cómo se hace, de qué se trata, y si no, si en algún momento quieren, José y María Elisa, podemos ver alguna charlita de lo que es audio, ¿sí?, porque es todo un capítulo aparte dentro de otorrino. De hecho, las fonoaudiólogas son las especialistas, digamos, en este tema, ¿sí? La audiometría tonal lo que me va a dar en este caso, en esta patología, es de transmisión o de conducción, ¿sí? Son sinónimos de intensidad variable. De intensidad variable, pero dijimos entre, en general, 20 y 40 decibeles, 50 decibeles, 60 decibeles como mucho. Si yo tengo un paciente que tiene una hipoacusia conductiva o mixta, ¿sí?, que supera los 50 decibeles, ya tengo que pensar que hay otra cosa, que no es una conductiva pura, ¿sí?, que probablemente tenga alguna otra cosa. Y fíjense que según la Academia Americana de Pediatría debe realizarse una evaluación auditiva en chicos con otitis seromucosa que tengan 3 meses o más de evolución, ¿sí? Esto es muy importante y sobre todo lo van a ver ustedes en los chiquitos que les piden la audiometría para el ingreso escolar entre los 5 y los 6 años. Ahí en esa pesquisa auditiva van a ver que muchos tienen este tipo de pérdida auditiva y tiene que ver con la patología que estamos charlando. Ese paciente tiene que ser derivado del especialista para estudio, ¿sí?, especialmente si dura más de 3 meses. ¿Bien? Entonces, acá tienen el gráfico característico de una audiometría.
decibeles de audición, ¿sí? Y estas son las frecuencias, desde los sonidos más graves hacia los sonidos más agudos, ¿sí? Y acá vamos viendo la pérdida auditiva. Recuerden que todo lo que está de 20, 25 por arriba es una audición normal, ¿sí? Y todo lo que está de 20 hacia abajo es una hipoacusia. Entre 20 y 40 es leve, entre 40 y 60 moderada, y así 70, y así vamos bajando hacia una hipoacusia severa o profunda, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un gap osteoaéreo, esta es la vía ósea y esta es la vía aérea de más de 20 decibeles, como en este caso, ¿sí? Tengo una pérdida auditiva. Recuerden que el oído izquierdo se consigna en azul y el oído derecho se consigna en rojo. En este caso tengo una pérdida auditiva, fíjense, de 35 decibeles, sobre todo para sonidos que son graves, ¿sí? Y fíjense cómo la curva se normaliza hacia los sonidos agudos. Puede ser que en realidad que nos pase, ¿sí? Que veamos una audiometría donde todas las frecuencias están por debajo de 20-25, ¿sí? Con lo cual el paciente está sufriendo una hipoacusia conductiva leve bilateral para todas las frecuencias por igual. ¿Qué puede pasar también? Que un oído esté normal, por ejemplo el izquierdo en azul que esté normal, que esté de 20 para arriba, y el derecho que esté descendida la vía aérea, ¿sí? Que tenga un gap osteoaéreo, y en ese caso voy a estar ante una hipoacusia conductiva unilateral, ¿sí? Depende de qué oído esté afectado, derecha o izquierda. Esta es una curva de logo, audiometría. No quiero detallar por ahí tanto el tema de estudios porque no los quiero confundir, pero básicamente la audiometría tonal lo que hace es evaluar sonidos, ¿sí? El paciente está habitualmente dentro de una cabina, la audióloga le va pasando distintos sonidos y el paciente va respondiendo de acuerdo a las distintas intensidades, ¿sí? La logoaudiometría es una audiometría de la palabra, ¿sí? En lugar de medir o de realizar la curva, todo lo que hace es la fonoaudióloga va pasándole palabras, ¿sí? El paciente las tiene que ir repitiendo y se va logrando esa curva y se ve si la audiometría y la logoaudiometría son concordantes. Con que sepan eso ya es un montón. No quiero meterme en el tema de audio, que por ahí es una clase aparte. Decíamos que la audiometría y la logoaudiometría son estudios subjetivos, dependen de la respuesta del paciente. La timpanometría y la impedanciometría son estudios que son objetivos. El resultado me lo va a dar una máquina, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo dudas, si la clínica no me cierra con el interrogatorio, si el interrogatorio y la clínica no me cierran con la audiometría, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es complementar esos estudios con una tímpanoimpedanciometría. ¿Qué es lo que mide la timpanometría? La timpanometría mide la presión, ¿sí? Dentro y fuera, ¿sí? Fíjense, de la membrana. Entonces, una curva tipo A, ¿sí? Me va a decir que la presión es normal y va a tener esta forma de triángulo, ¿sí? Esta es una timpanometría tipo A con una curva normal. Si la curva, que en realidad no es una curva, está plana, ¿sí? Decimos que es la timpanometría, el gráfico es tipo B. Esto me va a hablar de una disminución de la movilidad de la membrana, ¿sí? En ese caso, lo que yo tengo que sospechar es que tengo un derrame en el oído medio. Esto es lo que este tipo de gráfico es el que yo voy a ver en la OME, en la otitis media con efusión, donde el paciente va a tener contenido en la caja o en el oído medio, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en el tipo C? Si hay una disfunción tubárica o un tímpano retraído, una telectasia, ¿sí? La curva, fíjense que va a ir hacia la izquierda, hacia las presiones negativas. El tímpano va a estar retraído, ¿sí? Entonces voy a tener este tipo de curva. ¿Y qué va a pasar con la impedanciometría? La impedanciometría mide reflejos y ustedes ven acá que tengo una curva tipo A, ¿sí? Para los dos oídos, acuérdense, oído izquierdo en azul, oído derecho en rojo, ¿sí? Y todos los reflejos están positivos. Este es un estudio normal. En el caso que el gráfico sea tipo B, o sea que esto esté plano y que los reflejos sean todos negativos, tanto el ipsi como el contralateral, voy a estar ante un cuadro de
derrame en el oído medio o me va a indicar que tengo un derrame en el oído medio, obviamente tengo que fijarme que el paciente no tenga un tapón de cera, ¿no? O sea, antes de hacer estos estudios, tengo que asegurarme que el oído esté libre, ¿sí? Y en ese caso voy a tener la curva plana, en el caso de la OME, con los reflejos negativos. ¿Cómo evoluciona la OME? Por suerte, en más del 50% de los casos, la otitis evoluciona con resolución espontánea luego de 3 meses de seguimiento. ¿Qué es lo que suele pasar? El paciente tiene un episodio de otitis media aguda, ¿sí? Con moco en el oído, con la membrana antimpánica congestiva, inflamada, edematosa, ya lo vimos, lo tratamos. ¿Qué puede pasar? Que ese moco siga en el oído, y yo qué les explico a los pacientes, que después de una otitis media aguda, el oído puede permanecer con moco hasta 3 meses después del episodio agudo, ¿sí? Ahí estaríamos frente a una OME. Habitualmente la OME, perdón, es serosa y el oído se va ventilando de a poquito, ¿sí? Eso es lo que pasa en más del 50% de los casos, en la mayoría de los casos. ¿Qué puede pasar si esto no ocurre? Que tenga formas prolongadas o recidivantes, que evolucionan con complicaciones que afectan la membrana del tímpano. Ya las vimos en las fotos previamente y ahora las vamos a volver a repasar. ¿Por qué pasa eso? Ya lo dijimos. Hay desaparición de las fibras conjuntivas, atrofia de la membrana, se pone más transparente, más finita, va perdiendo las capas, más delgada y frágil, hasta que está la perforación, el bolsillo de retracción, la otitis adhesiva o el colesteatoma. Acá tienen algunas imágenes que ya vimos previamente, ¿sí? Con algunas otras que no habíamos visto, como esta, donde fíjense que tenemos una otitis adhesiva completamente, donde se puede ver el martillo en su totalidad, ¿sí? Con el mango y la cabeza, ¿sí? o la apófisis corta, la articulación incudo-estapediana, ¿sí? Fíjense el promontorio que se puede evaluar también ahí, el tímpano completamente retraído. Acá esta es la misma foto. Y las anteriores son las que describimos, ¿sí? Con colesteatomas, perforaciones, bueno, todas complicaciones de esta misma patología, ¿sí? ¿Cómo se trata la OME? ¿Sí? Y primero, antes de pensar en operar un paciente, siempre intento tratamiento médico, ¿sí? Eso es lo que intentamos siempre, excepto que yo vea alguna de estas complicaciones de la OME. Habitualmente el tratamiento antibiótico, y acá me van a decir, pero Andrea, 15 días, un mes es un montón. Bien, para tratar el oído y que ese moco drene, que la trompa de Eustaquio desinflame y que todo vuelva a la normalidad, el tratamiento de la OME es mínimo 14 días. ¿Con qué? Habitualmente con amoxicilina, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Como segunda línea, eso es igual que la OMA, amoxicilina clavulánico, ¿sí? Y en tercera instancia, la ceftriaxona, ¿sí? O el cefurox, pero que lo vamos a usar habitualmente en cuadros agudos. Como esto es un episodio que habitualmente, no es un episodio, sino que es una patología que habitualmente es crónica, ¿sí? Uno utiliza antibióticos por vía oral, el antibiótico sumado al corticoide, en dosis obviamente en descenso, entre 8 y 14 días resulta beneficioso. Esta combinación anda muy bien y si yo le asocio el spray nasal, habitualmente fluticasona o mometasona, que ya lo charlamos en la clase anterior de hipertrofia de no amigdalina, la combinación esta hace que habitualmente el cuadro ceda. ¿Qué no se ha demostrado o dónde no se ha demostrado beneficios? Es con el uso de antihistamínicos, descongestivos, fluidificantes, mucorreguladores ni inmunoterapia, ¿sí? Además, ¿qué es lo que tengo que tratar de hacer? Erradicar todos los focos infecciosos de vecindad. Si yo tengo un paciente con OMAR, con OME, con patología crónica del oído, lo primero que tengo que ir a mirar es si el paciente es portador, ¿sí? Tiene adenoides grandes. ¿Por qué? Porque las adenoides, por su ubicación, ¿sí? Recuerdan que están justo en la entrada de la trompa de Eustaquio, bloquean la entrada de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y hacen... también podríamos dar una clase de lo que es adenoides, el biofilm que rodea las adenoides, ¿sí? Que es como una película, ¿sí? Como un moco que está lleno de virus, bacterias, y es como, yo le digo a los papás, como si fuese un caldo de cultivo, ¿no? Donde ahí tengo un montón de gérmenes todo el tiempo fabricando moco, ¿sí? Y ese moco a través de la trompa de Eustaquio va al oído. Tratar la disfunción tubárica, ¿sí? Hay ejercicios que se pueden realizar, incluso hasta kinesioterapia tubárica, que no se usa en chicos, ¿sí? Los métodos de insuflación tubárica habitualmente tampoco son tan frecuentes.
¿Qué pasa si el tratamiento médico no funciona? ¿Sí? Ya hice tratamiento con antibiótico, con corticoides, con spray nasal. Habitualmente hago no un ciclo, sino más de un ciclo. Ese moco pasaron 3 meses, pasaron 6 meses, pasó un año, ¿sí? Y no se va del oído. ¿Y por qué les digo un año? ¿Sí? Porque nosotros como otorrinos nos tomamos un tiempo, ¿sí? Para poder evaluar bien el oído de ese paciente. No es que el paciente viene en primera instancia y yo es el primer día que lo conozco, le hablo de la posibilidad de colocar un tubo de ventilación. Excepto que vea, por supuesto, una complicación, ¿sí? En una OME, habitualmente, uno se toma un tiempo para ver cuál es el comportamiento del oído, cómo se comporta ese oído, qué es lo que va pasando con ese oído a lo largo del tiempo, ¿sí? Y a lo largo del tiempo me refiero a lo largo de los meses y me refiero en las distintas épocas del año. Porque yo, en una de las primeras cuestiones que les mencioné, era la estacionalidad como factor de riesgo. No es lo mismo ver el oído de un chico en invierno, ¿sí? Porque ahora la mayoría tienen OME, ¿sí? Y hacer una audiometría en esta época, que ver un oído en verano. Entonces, ¿qué es lo que decimos habitualmente los otorrinos infantiles? Dejamos pasar un verano para colocar el tubo, para ver cómo se va comportando el oído a lo largo del tiempo. Bien, vamos a hablar un poquito de tubos de ventilación. ¿Qué son los tubos de ventilación o los famosos diábolos? ¿O qué es lo que permiten? Permiten paliar las complicaciones potenciales de la otitis seromucosa mientras se espera la curación espontánea de los factores etiopatogénicos, tanto tubáricos como inflamatorios. ¿Sí? No sé si esto se entiende. O sea, nos da tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal? La función principal del diábolo o del tubo es ventilar el oído. O sea, vendría no a reemplazar, pero sí a complementar lo que sería la funcionalidad de la trompa de Eustaquio. Ahora van a ver un gráfico donde lo van a entender mejor. Factores a Y, tener en cuenta, sí, bueno, decime, José. bueno, yo no entiendo, ¿Cómo? que no entiendo. Ajá, ¿qué parte? O sea, no entiendo, él sustituye a la trompa de Eustaquio porque como que apertura ese canal y lo hace como más permeable. Mirá, vamos a adelantarnos un poquito y me vas a entender. Fíjate acá en este gráfico dónde está ubicado, ¿sí? Dónde está ubicado el diábolo, ¿sí? Vamos a ubicarnos en el esquema. Este es un oído, ¿sí? Esta sería la caja, esta es la trompa de Eustaquio, ¿sí? Y esta es la membrana del tímpano. Hasta acá me siguen, ¿no es cierto? Cuando yo coloco el tubo, lo que hago es hacer un orificio, habitualmente en la región antero-inferior, es donde se recomienda poner el tubo, ¿sí? Y coloco el diábolo. ¿Qué es lo que me permite el diábolo? El diábolo me permite ventilar el oído, ¿sí? De afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera a través de la trompa de Eustaquio. Por eso digo que la función es ventilar el oído junto con la trompa de Eustaquio, porque no es que yo solo, ahora van a ver, no quiero por ahí adelantarme en la charla, pero no solo coloco el tubo, sino que yo dije que yo tenía que evaluar todos los factores que tenía alrededor. Entonces, si yo voy a colocar un tubo de ventilación, pero el paciente tiene adenoides grandes, ¿sí? Probablemente erradique las adenoides, haga una adenoidectomía y coloque también el tubo de ventilación, ¿sí? Yo sigo con la charla. Si hay algo que no se entiende, seguimos, paramos, perdón, José, y lo aclaramos. Pero van a ver que a lo largo de las diapositivas van a ir entendiendo de qué se trata esto. Por eso me interesaba que ustedes, aunque sea, lo conozcan y tengan en cuenta cómo funciona y de qué se trata y cuándo lo usamos, ¿sí? Entonces, como especialista, ¿qué voy a tener yo en cuenta antes de colocar un tubo? ¿Lo pongo en primera instancia? ¿Lo pongo cuando el paciente viene por primera vez? No. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar los antecedentes del paciente, tengo que hacer un muy buen interrogatorio de cuántos episodios de otitis media aguda tuvo, si el paciente tiene una otitis media aguda recidivante, persistente, si está con una OME, la estación del año. Nunca o habitualmente, a no ser que tenga una complicación, voy a colocar un tubo en invierno. ¿Por qué? Porque les digo, si yo en la otomicroscopía de los pacientes, si yo les hago una audiometría, todos van a tener algún grado de hipoacusia, porque la mayoría está con moco, ¿sí?
pueden tener una hipoacusia leve habitualmente, con un moco que es seroso, con un moco que es más mucoso, y eso va a depender si el paciente está cursando o no un cuadro de rinosinusitis, ¿sí? Y por supuesto la aparición de una complicación. Si yo tengo alguna de estas complicaciones, ¿sí? Especialmente este oído, ¿sí? Este oído, o ya estoy viendo un colesteatoma, bueno, ahí ya no es un paciente con una OME común y corriente, sino que ya tengo una complicación. Bueno, la aparición de la complicación va a acelerar, por supuesto, la colocación del tubo, ¿sí? Ahí no voy a esperar un año para ponerlo, ¿está? Hay diferentes tipos de tubo, no importa, ¿sí? ¿En qué paciente sí o sí yo debiera colocar un tubo? O sea, ¿cuáles son las indicaciones de colocación de tubo de ventilación o diábolo? En una OME asociada a malformaciones craneofaciales, ¿por qué? Síndrome de Down, Cruzón, Upper, Flap, ¿sí? Todos esos pacientes sabemos que tienen, lo vimos en los factores de riesgo, tienen mayor tendencia, ¿sí? A hacer esta patología. Entonces, son pacientes que yo voy a ver muy seguidito o bastante seguidito, que voy a ir evaluando la audición, que voy a ir evaluando los tejidos de la vecindad, pero que habitualmente van a tener, si tienen algún grado de hipoacusia, le vamos a tener que colocar una ventilación. ¿Qué otro paciente? Los que tienen además una hipoacusia neurosensorial, porque yo de alguna manera tengo que ventilarle el oído o tengo que ayudarlo a que ese paciente escuche bien. Cuando tengo una hipoacusia conductiva mayor a 30 decibeles con un retraso en el habla, esto es bastante frecuente y esto es claro, chicos. No nos quedemos con el discurso de ya va a hablar y el chico tiene 4 años y habla mal, ¿sí? O no habla o habla poco, ¿sí? El ya va a hablar es una cuestión que puede ser complicada si a ese chico no se le pesquisó la audición y resulta que tenía una hipoacusia. Alteraciones estructurales de la membrana, ya lo dijimos, cuando tengo un bolsillo, un colesteatoma, una otitis adhesiva. Y en todos estos casos, lo que tengo que pensar es en colocar no un tubo común, que es este, que no importa, se llama paparela tipo 1, sí que tiene una pestañita, fíjense que queda del lado de afuera, o sea, cuando yo veo, ahora vamos a ver unas imágenes, el tubo queda colocado y la pestañita queda hacia afuera, ¿sí? Sino que en esos pacientes que tienen factores de riesgo, voy a pensar en colocar un tubo de larga duración, ¿sí? O que persista más tiempo en el oído, que es un tubo en T, así se llama por la forma que tiene, asociado siempre a una adenoidectomía, porque las adenoides, por su ubicación anatómica, dijimos que están en la entrada de la trompa de Eustaquio, van a obstruir la trompa de Eustaquio y por más que yo le ponga un tubo de ventilación, si no realizo la adenoidectomía, probablemente no tenga éxito terapéutico, ¿sí? Entonces, las demás formas de otitis seromucosa exigen una observación de 3 meses. Dijimos, la mayoría cura. Ahora, si persiste por más de 3 meses, tengo que hacer algo, la tengo que estudiar, la tengo que derivar al especialista. ¿Está bien? Bien. Esto es lo que les decía. Acá tienen una esquemita de lo que es el oído, ¿sí? Este es el martillo y se hace una incisión, se coloca el tubo de ventilación. El tubo de ventilación queda colocado, fíjense, en la membrana del tímpano con una porción hacia afuera y una porción hacia adentro. ¿Cuál es la función del tubo de ventilación? Ventilar, ¿sí? Ventilar el oído. Así se ve un tubo en T, ¿sí? Así se ve un tubo en T. Este es otro tipo de tubo, estas son placas de calcio que van a ir viendo, pero así van a ver cuando ustedes vean un tubo en T. Pero, ¿qué pasa? La colocación del tubo de ventilación no no está exenta de complicaciones. ¿Qué puede pasar? Puede ser que se expulse precozmente, que es lo que no queremos, ¿sí? Coloco el tubo, un jueves, un viernes, el chico viene a control y el tubo está fuera. Nadie quiere eso, ningún cirujano nos causa gracia que eso pase, pero puede pasar, está dentro de las posibilidades de la cirugía. Así como dijimos, la cirugía de amígdalas y adenoides, la complicación más frecuente era el sangrado, acá puede pasar que el tubo se salga y uno obviamente no lo espera, ¿sí? Que se obstruya, si el tubo se tapa, ¿sí? Si el tubo está tapado por cera, por moco, por un coágulo, acá lo ven, ¿sí? Acá lo ven destapado. Si llegara a estar tapado, ¿sí? No funciona porque no cumple la función de ventilar, ¿sí? Otra complicación muy frecuente es la otorrea, es la supuración a través del tubo. Cada vez que el paciente se moje el oído, porque una vez que se coloca el tubo, el paciente no se puede mojar el oído. O sea, cada vez que el paciente se moje el oído o cada vez que tengo un cuadro de vía aérea superior,
¿sí? Que tengo un cuadro de moco, a través de la trompa de Eustaquio, ese moco va a venir de la nariz y va a salir hacia afuera por el oído, ¿sí? Por el tubo, que ahora está abierto. ¿Tá? Acá tienen ejemplos de tubos que están extruidos, que están afuera, ¿sí? Si ustedes se fijan, este tubo está afuera, este tubo está afuera, este tubo está afuera, ¿sí? Bien. ¿Qué puede pasar también como complicación? Y ahora lo vamos a mirar. Que lo ven acá, que el tubo se salga, ¿sí? Y la OME recidiva. O sea, le coloqué el tubo permaneció en el oído, supónganse, un año, 9 meses, un año, el paciente fue creciendo, mientras tuvo el tubo puesto, el oído estaba bien, estaba ventilado, la audiometría era normal, pero resulta que el tubo se salió y el oído de vuelta se llena de moco, ¿sí? Eso puede pasar y es una recidiva. Puede ser que tenga una perforación residual, ¿sí? Se sale el tubo o el tubo lo saco y ¿qué pasa? Le queda una perforación permanente que puede durarle toda la vida si el paciente no se la cierra. ¿Qué puede pasar? Que aparezcan placas de calcio, las famosas placas calcáreas. Son estas placas blancas que ustedes ven cuando ven el oído y dicen, ¿y esto qué será? Bueno, son cicatrices, son depósitos de calcio que quedan en la membrana del tímpano y que ustedes pueden observar con frecuencia si el paciente ha tenido puesto un tubo de ventilación o incluso ha tenido otitis recurrente. Y lo otro que puede pasar es un colesteatoma iatrogénico. ¿Qué hago? Cuando yo coloco el tubo de ventilación, inserto piel, ¿sí? Dentro del oído, dentro de la caja, y ese colesteatoma, que ustedes saben que es un tumor benigno, pero con comportamiento maligno, puede ir creciendo y puede ir complicando las diferentes estructuras del oído, ¿sí? Y esto en realidad es más para el otorrino. Recuerden que cuando colocamos el tubo de ventilación habitualmente lo asociamos a adenoides y a veces puede ser necesaria una mastoidectomía, no importa, no los voy a complicar ahí, no los quiero marear. Entonces, José, si a vos te parece, yo dejo de compartir, acá hacemos un stop y me van preguntando todo lo que quieran y no sé si los mareé o fue muy complejo, José. No No, sé si se o sea, entendió. yo siento que la Sí, estoy viendo todo esto por primera vez. O sea, no me bien. parece, digamos, no sabía nada de lo que comentaste. Pero El- esperá, ¿ven oídos? O sea, ¿ves por qué me interesaba sí, específicamente no, sí, que... e incluso ahora, o sea, digamos, en la guardia a veces preocupa el hecho de que todos los pacientes cuando tienen dolor de oído son otitis y le mando antibióticos. Porque Exactamente, hay veces que tú le haces la maniobra, lo haces todo bien y a veces no logras ver ni siquiera la membrana porque tienes un tapón de cera. Entonces, exactamente, y exactamente. Que ese es un tema. O sea, a veces yo lo que me pregunto es, ¿cómo hacen para hacer diagnóstico de OMA si no se ve el oído? Puede ser por la clínica, perfecto. Y ante la duda, probablemente lo vayas a medicar. Sí, eso pasa y está bien. A ver, uno está en la guardia, viene el chico a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, uno ya no quiere saber más nada, se quiere ir a su casa, está cansado, viene el padre que ya no sabe qué hacer con el chico, el nene llorando, uno que quiere mirarle el oído y no se ve nada porque el otoscopio no tiene pila o tiene un tapón de cera y te queda la duda y medicalo. Esa es la verdad y eso es lo práctico y es lo que se hace habitualmente. Pero después hay que ir un poquito más allá en ese episodio que no es aislado, no es un primer episodio de OMA. Esto va recurriendo en el tiempo, esto se repite en el tiempo. Bueno, ahí tenemos que ver qué hay. ¿Está? claro, Bien, espera este, que abro el chat o no sé si me sí, querés ir leyendo. hay unas preguntas, Sí. pero hay unas que, por ejemplo, son de otitis media aguda. Em, Ajá, pero, por ejemplo, si se diagnostica una OMA por guardia, pero yo en el consultorio a las 48 horas no evidencio otoscopía compatible, podría ser que ya resolvió. ¿Qué me recomiendas hacer en ese caso con el antibiótico? bien. Valentina, la pregunta ahora te la hago yo, porque para poder responderte necesito que vos me digas qué ves a las 48 horas. ¿Sí? Suponete que el paciente fue a la guardia. ¿Está bien? Lo ven por guardia, lo medican como una OMA. Va a tu consultorio a las 48 horas, vos le ves el oído. ¿Qué le ves en el oído? Es mi pregunta. ¿Ves un oído ventilado?
ves una otitis seromucosa, serosa, ¿sí? Un oído medio con contenido, ves una otitis seromucosa o mucosa con un contenido más espeso, más, ¿qué es lo que vos ves? Entonces, la respuesta a esa pregunta va a depender de lo que vos veas. Si el chico le diagnosticaron una OMA y viene a las 48 horas y el oído está ventilado, claramente no era una OMA. Ninguna OMA resuelve en 48 horas. Está claro, ¿no? Estamos todos de acuerdo. De hecho, Sí, sí, dijimos sí. que el oído podía persistir con moco hasta 3 meses después del episodio de OMA. Entonces, aquel paciente que me dice, fui a la guardia, tenía una otitis, incluso viene a verme a mí, yo lo controlo en el consultorio y le veo el oído ventilado, o le veo un tapón de cera y detrás del tapón de cera el oído está ventilado, el paciente no tuvo una OMA. ¿Está? Entonces, Claro. distinto es si cuando lo veo el paciente ya mejoró. Fácil sería si yo le hice el diagnóstico y yo lo controlo. Es más difícil saber qué pasó cuando vos no lo viste previamente. Y tenés que adivinar qué es lo que el paciente tenía. ¿Sí? Ahí es más complejo de poder entender. Pero bueno, por eso uno se apoya en el interrogatorio y por eso es importante la clínica y lo que los padres refieran. No sé si respondí a la pregunta, Valentina. Sí, seguro que sí. Hay un Bueno, chiste que a mí me da risa en Spotify, hay un podcast que es de Gajos del Oficio, ajá, que dicen que un motivo frecuente de consulta es las otitis a la madrugada. sí. Entonces que a esa hora le hace como un batido de amoxicilina con ibuprofeno, como para a todos los que lleguen con ese mismo diagnóstico. Y por Claro. supuesto, independientemente de lo que veas en el oído, o sea, son las 3 de la mañana hacer el batido y mandarlo a la casa. Y después que se resuelve el pediatra con el antibiótico. Es que es lo que uno ve habitualmente. Y a ver, todos lo hemos hecho. Yo también lo he hecho. O Sí, sea, por no, no, a supuesto. ver, desde la Claro, igual pediatría. hay criterios como para sí o sí indicar antibióticos. Sí, Por ejemplo, menores de está tres claro. meses, febril, persistentemente Está claro. febril. Está claro, eh, está claro. claro, más allá de lo que veas en el oído, porque te puede generar dudas. A veces el oído es tan pequeño y las maniobras que hace son a veces inadecuadas. Los utensilios que tenemos no son los más adecuados y por supuesto se te puede confundir. Exacto, José. Por eso yo decía que ante la duda, y ese es el chiste de Spotify, ¿sí? Ante la duda, lo medicás. ¿Sí? Después de última tenés tiempo para ir hacia atrás o suspenderlo o ver si se rota o ver, digo, pero en un paciente, el paciente no es solo el oído, ¿no? No se los voy a decir a ustedes que hacen pediatría. O sea, el paciente uno lo evalúa en forma global, evalúas el estado general, evalúas la condición, si está con fiebre o no, evalúas obviamente la edad del paciente, evalúas si tiene comorbilidades, evalúas un montón de cosas, ¿sí? Y eso te va a llevar, es más, ustedes saben que también, no, esta clase ya no es de OMA, pero ustedes saben que la observación, ¿sí? Con analgésicos también está Y avalada por 48 horas, por lo menos en mayores de exactamente. 2 años, está observar. Exactamente, y vos podés reevaluar al paciente a las 48 horas y ver en ese caso si hubo alguna modificación, ¿sí? Y en ese caso sí indicar el antibiótico. Eso lo dicen las guías, eso lo conocen todos, ¿está? Entonces las opciones, digamos, son varias y va a depender de muchas cuestiones. Hay Bueno, otra, acá, Doctora, disculpe, en ese sí, caso de sí, espera, ¿con sí. qué clínica? ¿Con una clínica que voy a decir, bueno, está congestivo, pero es muy leve su clínica? Justo estaba por Me, preguntar eso en el chat, el tema de espera, pero me estás ¿cuándo hablando me de la... permito esperar en esas eh, 48 horas solamente con analgésicos, digamos, que puedo pensar que es un proceso viral, un paciente mío conocido que está en el consultorio, que sé que va a volver a las 48 horas, pero qué clínica, qué imagen, me digo, bueno, espero o medico, ¿se entiende? Mirá, sí, a ver, ay, no sé si ir atrás, José, para no retrasarnos tanto, pero ¿te acordás que yo empecé la charla casi diciendo con dos imágenes grandes, ¿no? Una de una OMA clara, con el Sí, tímpano, como que explotaba, no sé si te acordás de esa imagen, sí, si no, sí, sí, José, sí. la pongo, y a la derecha de la pantalla tenías un paciente con un oído congestivo, con contenido, que ahí te da duda y de vuelta, esas imágenes vos las ves tan claras, esto que menciona José,
porque yo lo estoy viendo con una óptica, yo lo estoy viendo con máximo aumento, yo lo estoy viendo con un microscopio. Entonces me permite tener un detalle del oído que probablemente ustedes no lo vayan a tener. ¿Me seguís? Entonces, si vos ves un chico que está en buen estado general, que vos le diste el analgésico, con todas las condiciones estas, Natalia, que vos contás, ¿no es cierto? Es un paciente conocido de tu consultorio, mamá confiable, que vos sabés que le va a dar el tratamiento que vos le vas a dar y demás. Y ves que el oído está apenas coloradito, o hay algún vasito por ahí dando vuelta, ¿no? Como que hay porciones del tímpano que están como más coloradas que otras. Bueno, dale el analgésico, ¿sí? Citalo a las 48 horas y fíjate a ver cómo va evolucionando y si empeoró o está igual. Ahora, si te viene un paciente con la primera imagen que yo te mostré, ¿qué puede pasar peor o cómo puede evolucionar o cuál es el paso que siga? Que perfore y que venga con otorrea. O sea, va a venir a las 48 horas y va a venir supurando con menos dolor, ¿sí? Pero con el oído perforado. Entonces, en esa primera imagen de ese tímpano congestivo, abombado, con pérdida de estructuras y con contenido, y yo la verdad que lo medico, no lo espero, porque además ese chico se muere de dolor, ¿eh? O sea, es un dolor, el dolor de la otitis es el dolor agudo, creo que debe ser de los más feos que existe. Es un dolor realmente bueno, ustedes lo ven, ¿sí? Y más que nada es el bebito chiquito, por ahí menor de 1 año o menor de 6 meses, que llora, 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 llora. La madre intenta calmarlo y no hay manera de calmarlo, ¿sí? Si vos le ves un oído con esas características, y no lo dudás y lo medicás, ¿sí? Va a depender mucho del caso. No Está sé bien, si te gracias. contesté, Natalia. Sí, 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 re bien, gracias. Em, Hace poco tuvimos una reunión también con la Fono y yo quedé igual de confundido. Es como Bien. que es hacerlo, o sea, hacer los estudios y también como que a la misma par para que te quede, digamos, hacerlo, verlo y como que familiarizarte. A veces te lo comentan y no es que te queda muy bien, ¿no? Ujú. Pero por ahí Ya está tuvieron una bueno clase de fono. sí, no, o sea, nosotros en la residencia, pero para mí Ah, estaría bueno hacer un encuentro aparte de eso, así que por ahí te vamos sí, a... porque es toda una especialidad aparte. O sea, la fonoaudiología, las fonoaudiólogas se dividen en dos. Habitualmente las que hacen audio no hacen fono y las que hacen fono no hacen audio, ¿sí? Y la audiología es todo un capítulo dentro de la fonoaudiología. Entonces, digo, yo acá intenté darles un pantallazo. Mi Sí, sí. idea era que se queden con que hay estudios subjetivos y objetivos y que ninguno es mejor que otro, sino que todos se complementan. Y creo que había ahí una pregunta que decía qué pedir, ¿sí? Si yo tengo un paciente con una OME, ¿sí? Que dura más de 3 meses, ¿sí? O con otitis media aguda recurrente, que ustedes ya en este caso lo van a derivar al otorrino y es el otorrino habitualmente el que va a pedir todo esto. Ustedes supónganse que lo quieren estudiar porque esto que dice José, ¿para qué se lo vas a pedir si te lo va a traer la madre y el padre y no vas a entender mucho de lo que te trae? ¿Qué le vas a decir de lo que te trae si no se lo podés explicar? Entonces, habitualmente son estudios que pide el especialista, esa es una realidad, ¿está? Pero puede ser al revés, que se lo hayan pedido que te lo traiga y que vos por lo menos tenés que saber qué, más o menos qué estás mirando y ahí lo derivarás, Claro, ¿sí? Lo ideal es pedir las 4 cosas. ¿Por qué? Porque la audiometría dijimos que era respuesta a los sonidos. La logoaudiometría dijimos que era respuesta a las palabras. Muchas veces el paciente escucha bien el sonido, pero no discrimina la palabra. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, en ese caso, la audiometría por ahí me da bien y la logoaudiometría no es concordante, porque escucha bien el sonido, pero no discrimina la palabra, confunde las palabras. ¿Se entiende? Y esos son métodos subjetivos, dependen de la respuesta del paciente. Habitualmente los pacientes son chiquititos, 5 o 6 años, no entienden a veces bien la consigna. Ni hablar si tienen algún trastorno de conducta o alguna alteración neurológica asociada, probablemente ni podamos hacerla la audiometría para que sea confiable. ¿Tá? En cambio, la tímpanoimpedanciometría, la respuesta me la va a dar la máquina. Ahora, para indicar una tímpanoimpedanciometría, me tengo que asegurar que el oído no tenga tapón de cera, ¿tá? Porque si no, no tiene ningún sentido. Por eso la importancia de poder ver bien el oído, y les decía que habitualmente esos estudios o estos estudios los pide el especialista cuando quiere estudiar y tomar una conducta terapéutica con el paciente. ¿Por qué?
Yo se la pido para decir, bueno, se lo pido y ahí me quedo. Ah, no escucha bien. No, no. Yo miro el oído. Sospecho por la otomicroscopía, ¿sí? Por lo que veo, que el paciente no va a escuchar bien, porque yo ya le estoy viendo el oído y no está ventilado. Le pido el estudio complementario, ¿sí? Que en este caso sería subjetivo, objetivo, en general es la audiometría, ¿no es cierto? Lo que ustedes manejan. Le pido la audiometría. La audiometría me da una hipoacusia conductiva leve bilateral. Apoya mi diagnóstico. Me dice, ese chico no escucha. Bien. ¿Puedo complementarlo o no si vos querés con todo el resto? A mí como especialista, yo lo que necesito saber es qué voy a hacer con ese oído. Yo no puedo dejar a ese chico sin escuchar. ¿Se entiende para qué me sirve? A mí me sirve para tomar una conducta terapéutica, que puede ser un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Veremos caso a caso, ¿sí? Pero el estudio complementario justamente va a complementar lo que yo estoy viendo en el oído. ¿Se entendió para qué sirven? Y no es que se la pido por pedir, o sea, se la pido con unas, como todo estudio complementario, se lo pido con una sospecha diagnóstica, ¿sí? Tratando de apoyar el diagnóstico presuntivo que yo tengo para tomar una conducta. No sé si se entendió. No, no, sí se Avísenme, ¿eh? entendió. Se entendió, Bien. sí se entendió. ¿A qué dosis los antibióticos? ¿A qué dosis los antibióticos? Bien, los antibióticos, el esquema antibiótico es el mismo, les decía, que el de la OMA. Si es un paciente que no ha recibido antibiótico, que no va a ser el caso, porque habitualmente dijimos que era una entidad que era crónica. Entonces, si el paciente recibió amoxicilina en los últimos 30 días, los mismos criterios que para la OMA. Si el paciente recibió amoxicilina en los últimos 30 días, sigo con el esquema de amoxicilina clavulánico. Si no tuve respuesta con amoxicilina clavulánico, sigo con el esquema de la cefalosporina de tercera generación, vía oral, que cada vez hay menos porque el Cefurox casi que ni se consigue, o la ceftriaxona, ¿sí? Puede ser en monodosis, ahí hay distintos trabajos que lo comparan, por eso digo que esta es una clase también distinta. Puede ser en monodosis o pueden ser en 3 dosis en días alternos. Esa es habitualmente la que yo uso. Ceftriaxona 50 miligramos por kilo por día, ¿sí? En 3 dosis en días alternos, ¿sí? En el caso de la ceftriaxona. En el caso de la amoxicilina, 80 a 100 miligramos por kilo por día, ¿sí? Yo lo uso un mínimo de 10 días. En la OME, con más razón todavía, dijimos que los tratamientos eran más prolongados, ¿sí? Y en el caso de la amoxicilina clavulánico, a 40-50 miligramos por kilo por día. Bien. Sí. En caso de alérgicos a la amoxicilina, ¿podríamos dar claritromicina o acitromicina? ¿O cuál es el preferible tratamiento y por cuánto tiempo? Ahora Bien, yo lo estuve, mismo. ahora yo Sí, estuve revisando un consenso y decía que realmente eh, no se ha demostrado que si eres alérgico a a las amoxicilinas, eres alérgico a todos los betalactámicos. exacto. Y dicen que, o sea, que es muy bajo el índice, que es cercano al 10%, y que se puede indicar una cefalosporina de segunda o una cefalosporina de tercera, sí, aún siendo alérgico demostrado a a la penicilina resistente a penicilinas, como la amoxicilina. Es así, exactamente como vos, José, lo mencionás. ¿Y qué es lo que te refieren los papás? Le di amoxicilina y se brotó. Y después nunca más le volví a dar. Y el chico tiene 10 años. Entonces, la verdad que uno ahí está, ¿no? Como en una cuestión de decir, le doy la amoxicilina. Si solo se brotó, no pasa nada. El tema es si te dice, le di la amoxicilina y tuve que salir corriendo a la guardia porque hizo un laringoespasmo, ¿sí? Porque se ahogó, se quedó sin respirar. Bueno, son dos entidades también que son distintas. Habitualmente, esto que vos mencionás ¿Y es para qué cuando se te le digo, indicó la amoxicilina en esa oportunidad? Porque a lo mejor era un cuadro viral que iba a bueno, ser el mismo rash exactamente, exactamente, o ¿no? un Entonces, estelar. exactamente, lo que sí te mencionan los papás habitualmente es eso. O sea, le di la amoxicilina, se brotó. Y eso fue cuando tenía 6 meses y ahora de vuelta tiene 8 años. Y bueno, y ahí es ver, podés intentar dárselo de todas formas, darle pautas de alarma y que tenga a mano un antihistamínico, ¿sí? Es una opción. Las opciones terapéuticas que vos mencionaste para los alérgicos, como son los macrólidos, está perfecto, no son tan buenos para el oído. Sepamos que la citromicina, la claritromicina y demás no son buenos
no tienen buena llegada al oído, con lo cual no son de elección. Otra opción terapéutica es el Bactrim, ¿sí? La trimetoprima sulfametoxazol es otra opción terapéutica en alérgicos, ¿sí? Que está descrita y que se puede usar. Y bueno, las cefalosporinas, como vos mencionaste, es otra opción. También hay descrito, viste, una alergia cruzada entre los beta-lactámicos y las cefalosporinas. Entonces, si bien la incidencia es baja, si te toca, es un garrón también. Entonces, eso uno lo tiene, todo eso se tiene en cuenta, ¿no? Eso. Bien. ¿Cuándo el diablo comienza con otorrea, antibiótico sí o antibiótico no? Esa es la pregunta, ¿sí? Porque no depende solamente de la otorrea. Depende de la otorrea y de lo que vos veas en el oído. Si vos ves un chico, ¿sí? Que está con una rinorrea mucopurulenta, ¿sí? Que está con moco, a la otoscopía, vos tenés la posibilidad de aspirarlo, de hacerle una toilette y llegar a ver la membrana del tímpano, que es lo que vos no vas a tener posibilidad, ¿sí? Porque habitualmente a vos te va a llegar con el oído que chorrea, ¿sí? Moco verde, y bueno, y no mucho más, porque vos ahí en general no tenés los instrumentos adecuados para poder hacerle una buena toilette, como dijo José. Entonces, ese sería un motivo de derivación al especialista. ¿Por qué? Porque la tríada, ¿sí? De tratamiento de la OMA supurada, otra entidad distinta, otra charla, José, distinta, es el antibiótico, la toilette y la gota. Habitualmente, si vos le das la gota sola y es una OMA supurada, no va a curar. Si vos le haces la toilette pero no le das el antibiótico ni la gota, va a curar. Y si le das el antibiótico sin la toilette y sin la gota, tampoco va a curar o no va a tener el éxito que vos querés habitualmente. ¿Está? Entonces, la OMA supurada, la otorrea, ¿sí? Habitualmente es esto. Es importante también ver qué está pasando en el oído adentro. Es importante ver el tímpano, que a ustedes les va a resultar difícil porque no tienen los métodos para verlo. Y acá dice, cuando el diablo comienza con otorrea, en realidad el diablo no comienza con otorrea. El que comienza con otorrea es el oído, o el que se manifiesta con otorrea es el oído. El diablo va a ser una prótesis, ¿sí? Que va a estar inserta en la membrana del tímpano, a través de la cual va a salir el moco. Entonces, si el paciente, además de la otorrea, tiene el oído congestivo, la mucosa uno a través del diablo ve que está bien congestiva, es una otorrea de característica mucopurulenta, el chico está con una rinosinusitis y tiene varios días de evolución, ni hablar si tuvo fiebre, ¿sí? Lo vas a medicar. Ahora, si el chico está con una rinorrea serosa, es alérgico, salió un moco seroso por el oído, yo lo aspiro y veo que el oído está ventilado, ¿sí? ¿Qué pienso? Que estoy ante un cuadro viral o un cuadro de atopía, yo qué sé, una rinitis serosa, le aspiré el oído y no veo más nada. Lo puedo controlar a las 48 horas y ver qué pasó. Lo aspiré y no volvió a tener otorrea. Eso lo voy a medicar. No siempre que hay otorrea se medica el oído. Es importante evaluar un montón de otras cuestiones, no solo la otorrea. Perfecto, esa pregunta la hice yo, soy Pame. Pame. Y en el caso de Ajá. la supurada, ¿podés Sí, empezar con Amoxi y después rotar a Amoxiclav en el caso de que no haya mejoría? ¿Qué nos sugerís? me estás hablando de la otitis media aguda con supuración. Sí, o ponerle a un paciente que tiene un diablo y está bueno, ponerle con fiebre, está supurando. Ajá. ¿Arranco con Amoxi sola o arranco directamente con Amoxiclav? Que No, esa podés, siempre es la discusión. sí. Esto que te decía, por ejemplo, el tema es que son dos pacientes por ahí que son Ujú. distintos, ¿no? Desde la cronicidad más que nada, desde la evolución del cuadro. Pero suponete que tenés un paciente que tiene diábolos, que es la clase que por ahí estamos viendo hoy, un paciente que venía con una otitis crónica. Suponete que le colocamos el diábolo, el chico estuvo muy bien, el oído venía ventilado, resulta que te hace un cuadro agudo, una rinosinusitis, termina siendo una OMA supurada Bien. en un paciente con diábolo. Ujú. En ese caso, si el paciente hace meses que no recibe tratamiento antibiótico, ¿sí? O un año que no recibe antibiótico, vos le podés dar amoxicilina y ver la Bien, evolución. Si tiene mala evolución, lo vas a rotar a amoxicilina clavulánico. ¿Está? perfecto. Dos cosas con respecto a esto que me parece que son sumamente importantes para la práctica del consultorio.
Recuerden que cuando el paciente tiene un diábolo, el oído está abierto. No le pueden poner cualquier gota, ¿sí? Y el paciente no se puede mojar el oído. Y no me quiero extender acá, José, mucho, o sí, vos decime, vos vamos regulando el tiempo, porque ya vamos 8:15, ¿Qué gota? José. Ahí ¿Qué está. gota? Si no le quieren errar, o sea, la gota que nunca le van a errar porque tiene solo antibiótico es la ofloxacina, ¿sí? La ofloxacina, que la marca comercial creo que es la única, o creería que es la única, es el Otoflox, es la única que tiene antibiótico. Entonces, con esa nunca le vas a errar. Le das el Otoflox y sabes que no vas a estar haciendo lío. ¿Qué puede pasar si le das la ciprofloxacina, que es el antibiótico, con la dexametasona, que es el corticoide? Puede ser que si el oído está abierto, que si supura es porque el oído está abierto, le puede arder bastante al paciente y le va a molestar. Entonces, esa se la podés indicar si el oído está abierto, pero la contra o la desventaja es que puede arder un poquito el oído, ¿sí? ¿Qué pasa si el oído está abierto y le pongo lidocaína? ¿Sí? Las que traen ciprofloxacina, dexametasona y lidocaína. La lidocaína, que es un anestésico, un analgésico local, lo que puede hacer puede ser tóxica si ingresa al oído interno. Si a través de las ventanas o balo redonda ingresa al oído interno, ¿sí? Puede ser tóxica y causar toxicidad en el oído interno. ¿Tá? Entonces, la lidocaína prohibida. Claro, Prohibida. y más allá de eso es que tú Sí. necesitas que el paciente clínicamente te diga si está mejor. Y con lidocaína realmente, a ver, está tan anestesiado que no sabe si está clínicamente mejor, si dejó de sentir dolor porque realmente no siente nada. Exactamente, ese es un punto también importante, que no es menor, ¿sí? Pero recuérdenlo que en los casos que ustedes vean una otorrea, ¿qué pasa si es una otitis externa? De vuelta, otra entidad, otra clase, ¿sí? Si es una otitis externa y vos estás seguro, recontra seguro que es una otitis externa, le vas a poner la gota con lidocaína. No es que la gota con lidocaína nunca. El tema es que a veces viene el oído tan inflamado, el paciente está dolorido, tenés otorrea, estás en la guardia, no podés limpiarlo, no sabés qué tiene. Ante la duda, el mensaje es no le pongas con lidocaína, ¿tá? Porque de última, si después lo mandás al otorrino, el otorrino le hace la toilette, comprueba y se asegura que es una otitis externa, le va a agregar la gota con lidocaína, ¿tá? Eso me parece como un mensaje es importante. Perfecto. Hay una pregunta que, ¿cuánto tiempo se deja el diablo, más o menos? ¿Cuánto tiempo? Y esto, pará, esto lo tengo que decir, Laura me va a matar, pero esto lo tengo que decir. Laura Grosso, la doctora Laura Grosso, ¿sí? Fue residente superior mía de pediatría. Cuando yo ingresé como R1 de pediatría, la doctora Grosso fue mi R3. No, una acá no valen esos comentarios, no valen No, esos sí, comentarios. lo tengo que decir. Así que Lo Laura es tengo que mayor. decir. No sé si, no importa, no estamos hablando de edad, ¿sí? Pero tengo que decir que fue un excelente... Son preguntas para el público, son preguntas para el público. Sí, no importa, el público quiere saber, es como Mirta, ¿viste? Estamos como la mesa de Mirta, acá al público le interesan estas cosas. No, Laura, fuera del chiste, una pediatra grosa, si las hay, la aprecio mucho y ella lo sabe, y los mejores recuerdos como su R superior. ¿Cuánto tiempo se deja el diablo? Volvemos nos dejamos el chisme. ¿Cuánto tiempo se deja el diablo? Depende, Lau. El diablo uno intenta que quede la mayor cantidad de tiempo posible, porque justamente acordate que lo que nos da es tiempo que ese macizo se vaya desarrollando, ¿sí? Y lo que no querés es volver a ponerlo. Entonces, sí, yo pregunto más que nada porque uno va viendo, viste, que hay diablos que van migrando, que uno los va viendo que están como colgados de no sabes de dónde, y para mí realmente es como que ya no cumplen la función, y se siguen dejando, y se siguen dejando. A esa pregunta voy. ¿Qué tiempo máximo? El diablo que está, a ver, esto es re importante. El diablo que está extruido, el diablo que se salió, o sea, que está fuera, ¿te acordás que yo mostré ahí un par de imágenes donde vos ves que el diablo está fuera? Lo que te va a pasar es que con el microscopio, capaz que te resulta difícil ver, y vos decís, pareciera como que está prendidito de un lugar, pero no estoy segura. Bueno, la imagen te la va a dar la óptica o el otomicroscopio, donde vos vas a ver con detalle si está fuera. Si el diablo está fuera, hay que sacarlo. Porque de hecho la mayoría yo lo saco en el consultorio porque no cumple ninguna función.
El diabolo cumple función cuando está inserto en la membrana del tímpano y el oído está ventilado. Si vos tenés el diabolo afuera con un oído con una OME, que yo mostré una imagen, y no sirve para nada si no está cumpliendo función. Ahí hay que sacarlo. Ahora, el diabolo bien puesto. Vos suponete que lo tenés puesto. ¿Cuánto tiempo esperás para vos decidir sacarlo? Esa Claro. por ahí es la pregunta. O sea, yo como especialista, el paciente viene re bien. El diabolo está bien puesto, el oído está ventilado, el paciente no tiene más hipoacusia, no ha hecho más episodios de OMA, o sea, es un oído casi perfecto, ¿sí? En general lo dejás un año y medio y el diabolo se va a salir solo. Si es un paparela tipo 1, ¿viste? El chiquitito, el común. Ahora, el diabolo, que es el tipo T, que es el que habitualmente vos lo ponés cuando el paciente ya tuvo diabolo, cuando el paciente tiene síndrome de Down o alguna alteración craneofacial, cuando el paciente tiene una fisura labial-palatina, cuando el paciente tiene alguna hipoacusia neurosensorial agregada, en esos pacientes donde vos querés que el diabolo dure, habitualmente le pones un T, ¿sí? El T, Bien. por la forma que tiene, la pata larga te queda fuera, que es lo que vos vas a ver cuando vos veas el oído, ¿sí? Y las dos patitas cortitas te van a quedar adentro del oído. ¿Está? Claro. Entonces, ese diabolo es muy difícil que se salga solo. Ese diabolo no se sale Está solo. mejor sujetado, está como mejor sujetado. Exactamente. Entonces, si ese diabolo lo tiene por más de un año y medio, 2 años, te diría, y yo lo saco. ¿Sabés por qué? Porque la posibilidad es que se calcefibrose alrededor de donde estaba el agujerito, pues un cuerpo extraño, genera fibrosis y le queda la perforación permanente. Entonces, yo se los explico eso y les digo, mirá, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero el máximo son 2 años. Más de 2 años no lo dejamos. Y habitualmente también ahí el paciente ya está podrido de cuidarse del agua, quiere sacarse el tubo porque se repudrió de cuidarse, creció, no hizo más episodio de OMA, vos se lo sacás, cierra la membrana y ese es el cuento y el final feliz. Bueno, ahí yo ese también final, sí. hice otra pregunta ligada, que hay algunos otorrinos que no indican el tapón de Sí. oído una vez colocar los diábolos, porque dicen que en Sí. realidad no cambian ni nada de eso, que obviamente a las Sí. madres le da un panic attack, que igual el tapón Sí. lo usa, Sí. pero bueno, te entra como una disyuntiva, Sí. si recomendarlo, no recomendarlo. Vos decís que sí. Mirá, ahí este es un motivo de discusión hasta en los congresos de otorrino incluso, digamos, paciente con el oído abierto, ¿se puede mojar o no se puede mojar? ¿Sí? Los otorrinos infantiles habitualmente recomendamos que no se puede mojar el oído. Y tiene que ver también dónde se formó cada uno, esa es una realidad. O sea, en donde yo me formé, la recomendación es no mojar el oído. De hecho, cuando el paciente va a hacer actividad acuática, que no está contraindicada la actividad acuática siempre y cuando se cuide el oído, ¿por qué se cuide? Porque vos ves que si el oído se moja, viene supurando. O sea, cada vez que se mojó el oído porque no se cuidó, el oído viene supurando. O sea, es una regla. Entonces, yo ahí, por ahí tendría que hacer una revisión, Lau, de la bibliografía última, a ver si hay algo más nuevo o si hay estudios que lo avalen 100%. Yo entiendo que no y que seguimos siempre en la misma disyuntiva donde los otorrinos infantiles habitualmente recomendamos cuidar el oído. ¿Con qué? Con el tapón de silicona y o la vincha de neopren. No sé si los conocen, los dispositivos. Es más, yo en los que hacen natación, que les recomiendo incluso que hagan natación y que no la tienen contraindicada, estoy hablando del oído exclusivamente, porque hay otros que tienen una rinitis alérgica, que todo lo que es el cloro de la pileta, el ambiente húmedo, y los ambientes en general de piletas climatizadas no les hacen muy bien, pero suponete que no, que es un paciente que tiene una perforación crónica y que se tiene que cuidar el oído porque tiene el diabolo puesto. Con el tapón de silicona y la vincha de neopren pueden hacer natación normalmente como cualquier otro paciente. Con el cuidado. Esa es mi recomendación y la de la mayoría de mis colegas bueno, que ya te digo, lo hemos discutido y la mayoría coincidimos en eso y Adhiere. recomendamos lo Perfecto. mismo. Perfecto, perfecto. José, decime vos. ¿La ofloxacina cada 12? No, hasta 3 veces por día, cada 8. 3 veces, mañana, tarde y noche.
Bien. ¿Cuántas gotitas? Porque esa es la otra pregunta. Entonces, viste que es difícil, ¿no? Porque, a ver, el chico se mueve, no se deja. Y yo qué sé, 3 gotitas, 4 gotitas, una gotita más, una gotita menos, en el medio de todo eso torrean y en el medio de todo ese moco, la verdad que mucho no. Tampoco le van a tirar el frasco entero, pero digo, 3, 4 gotitas está bien. 3 veces Bien. por día. 3 gotas, 3 veces por día, con eso va a andar. Bien, y la última es las gotitas ópticas, que es para sin lidocaína. La No, Tobra, por no, ejemplo. óptica, ¿cómo es? El teclado, viste que no me sale, no me sale. No, quise decir que las gotitas ópticas cuando está perforada, cuando es una goma supurada, sin lidocaína, pero ya lo dijo, ya lo dijo. Sin lidocaína, sí. No, porque después se usan las oftalmológicas, que se usa la Tobra, pero para otra entidad de nariz. Pero no No, nos no, vamos a me meter acá en lío. salió mal el teclado. Está listo, perfecto. Bueno, sigamos. Bueno, José, Oma Omar, no llegamos. O sea, no, nos quedamos en esta porque si no tenemos para 1 hora y media más. Así que me parece que no sé, qué decís vos, Dan para pero otra charla, dan para otra charla, porque Sí. también hay varias discusiones en los Sí, por tratamientos de ejemplo, la OMA. a mí me quedó, por ejemplo, la otitis micótica, que cuando pensarla, bueno, capaz lo charlemos cuando tengas la- chance un miércoles el próximo, no sé, cuando quieras. bueno, vamos charlando ahí y coordinamos, si querés, una charlita. La otomicosis, que en general vos la ves dentro de las entidades de las otitis externas, ¿sí? Tiene una particularidad. En general, es un paciente que viene con hipoacusia, sensación de oído tapado y viene con una secreción que es distinta a la de la goma supurada y que cuando vos lo ves al microscopio tenés la posibilidad de ver el hongo. ¿Ves las Ah, cifas? ¿Sí? Ves el hongo, hasta incluso podés ver si son levaduras, ¿sí? O podés ver si es la mucormicosis o un hongo que sea de los oscuritos, ¿sí? Que sea oscuro. Entonces lo ves amarronado, negrito, y lo ves todo como puntitos. Se ven todos los puntos, se ve el hongo, bien, o bien sea, clarito. como mo, así. Exactamente. Imagínatelo así, es más, voy a buscar alguna foto y te voy a compartir de algún paciente que tenga, para que vos lo veas. Pero se ve bien clarito y te da estenosis del conducto, ¿sí? O sea, te da el conducto más chiquitito, más pequeñito, mucho dolor, molestia. El paciente está más que con dolor, muy molesto. Y la verdad que la otitis, cuando es una otomicosis, es un garrón para cualquiera. Los hongos son muy rebeldes de tratar, el paciente está muy molesto, la mejoría no la ves enseguida, es de los más feos, pero vienen en el verano. Hay una cosa importante que les tiene que quedar, tiene que pensar en alguna inmunosupresión, no lo hace cualquiera, la otitis a causa de los hongos. No la hace cualquiera, la hace quien puede. Entonces, tiene que haber una piel que sea predispuesta a la infección. Habitualmente se da en verano, puede ser secundaria a una otitis externa por otro germen, se da en diabéticos, se da en inmunocomprometidos. Por eso digo que es otra entidad distinta. No, la dejamos fija todos los miércoles, imagínate, che, yo les agradezco un montón y estoy chocha, a Bueno, mí me encanta, pero... Igual Gisela es de Paraná y estábamos hablando de Ajá. que sí, que hay muchas cosas que queremos solucionar. Ajá. No, Bueno, pero digamos, eh, seguimos en otro día. dale, Porque dale, José. sí, porque por ejemplo, otro se me ocurre, ¿cuándo se hace cultivo de secreción óptica? Ah, y esa es otra buena pregunta. Ves que es todo, esto es muy bueno lo que vos preguntás además, porque además son las cosas que yo veo en el consultorio todos los días. El cultivo del oído abierto, por favor, esto sépanlo, grábenlo, queda grabado, así que tienen posibilidad de verlo. No Y mis sirve, no colegas que sirve, no sirve. y mis colegas que lo piden no se enojen, ¿sí? Si alguno la ve la charla, pero no sirve, como dice Laura, no se pide. ¿Por qué? Porque el oído está abierto y porque te va a venir contaminado. El cultivo que sirve, ¿sí? Es el que se hace mediante tímpanocentesis, con un oído cerrado, donde vos, con una boca, perforás el tímpano y sacás contenido del oído medio. Ese es el cultivo que sirve y es el que es válido. En el resto de los cultivos te va a venir una pseudomona, te va a venir un estáfilo, te va a venir un elefante, y es lo mismo porque no te va a servir para nada. ¿Entendés? No te sirve como conducta terapéutica. Es más, te confunde más. Entonces, a mí cuando me sacan el cultivo, yo ya no digo nada, obviamente, por cuestiones éticas,
pero ni lo miro casi, porque la verdad que no, a mí no me cambia ninguna conducta. A mí ni a nadie, digo, no sirve para tomar una conducta. Y bueno, específicamente la pseudoefedrina, ¿la indicas en algún paciente o en ninguno? En pediatría. Ay, la indico poco, muy poco, muy poco. Porque En un paciente, yo veo que en adultos es como un uso indiscriminado. Y la pseudoefedrina, nosotros cuando le indican al no, toque no. caen con una taquicardia bestial. Es que vos acordás de que mi primer amor es la pediatría. Entonces mi formación básica viene de la pediatría. Entonces por ahí soy reticente a muchos fármacos que usan, incluso los otorrinos generales, ¿sí? Que yo no uso. ¿Sí? Antihistamínicos que yo no uso, fármacos combinados que Laura es testigo, que tenemos pacientes en común, que yo la mayoría de las veces no uso. ¿Sí? Y la verdad que la pseudoefedrina tengo casos, pero te los diría contados con los dedos de una mano, pacientes grandes, ¿entendés? Que tienen mucha congestión y que no pueden dormir de noche de la congestión que tienen, pero casi que te diría que no la uso. Esa es la verdad. No, yo quería que escuchar eso porque es como que hay veces que otorrinos generales que sí que yo digo, bueno, no sé, porque si revisas en ninguna parte te lo dicen, en ninguna bibliografía pediátrica te lo sugieren de No, ninguna manera. y Más de bien son hecho, los efectos adversos que los beneficios. exacto, y fíjate que en todos los estudios de OMA, OMAR, OME, ¿sí? ¿Qué te dice? Y lo dije yo recién, que tanto los antihistamínicos, los mucolíticos y demás son controversiales, ¿sí? Porque no hay estudios que avalen, ¿sí? El 100% el uso de esa medicación sintomática. Que ayuda muchas veces, ayuda, y yo no digo que están contraindicados. Lo que digo es que la bibliografía no apoya su uso en todos los pacientes. Vos tenés que ir seleccionando algún caso y verás en cuál, y no en todos está indicado todo, tampoco. O sea, esto está claro, ¿no? O sea, cada paciente es individual y cada uno tiene su tratamiento individualizado. Y lo que sí vas a ver es que a los otorrinos nos gustan mucho los corticoides, es una verdad, pero es una verdad porque ves que claramente tenés mejoría sintomática, que es en definitiva lo que uno busca en primera instancia, ¿sí? Pero tampoco se usa en forma indiscriminada por todos los efectos adversos que conocemos. Claro, claro. Bueno, Andrés, Bueno, José, un placer otra vez un más placer. compartir con ustedes. Así que después vamos charlando y vemos si Y quieren les algún avisamos por tema correo si hay un nuevo encuentro, cuándo será. Y genial. capaz se lo subimos también a YouTube y pueden disfrutarlo ahí. Bueno, como siempre, gracias, un placer haber compartido este ratito con ustedes y espero que les haya servido. Un Muchas gracias. beso, José. Estamos en contacto. Chau, gracias. Buenas noches.